Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje. Se ha huido sin saberlo para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. El cuerpo instintivo se siente en casa de nuevo. Busco entre los muebles y las cosas, en el pasado de la historia y en las historias de los héroes. El gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos, los elementos, la simpleza. Vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. Hacienda San Cristóbal Polaxtla, Puebla, 17 de octubre. Los hombres, belicosos, marcharon estos bosques, y también los desiertos, las sierras y valles, en un fragor bélico de 11 años, muriendo y matando en esa revolución que fue muchas revoluciones, la de maderistas, la de los villistas y también zapatistas. Felipe Ángeles fue uno de esos hombres que mataron y murieron, estratega, general, ideólogo, estadista. Un día se vio con Villa y decidió que había que irse con él. Otro día, Carranza lo mandó fusilar, a la mala. Al calor de las fogatas nocturnas apenas habrán comido para reponer fuerzas todos esos soldados y sus adelitas que cargaban consigo por igual el fusil y el metate, la vida y la muerte. Alejandro Rosas ha dedicado sus años a apasionarse con estas revoluciones que fueron una revolución. Esta tarde platicaremos en campaña. Este atardecer cocinaremos rústicas quesadillas en el ancestral comal. Esta noche por aquí cruzarán ejércitos de hombres belicosos. Hola Alejandro, bienvenido. Qué gusto verte. Hombre, va a estar maravilloso. Vamos a guisar y a platicar alrededor de Felipe Ángeles, de las campañas militares en México. Pues se da en la Revolución Mexicana como en un microcosmos prácticamente todas las contradicciones de la historia de México, de la historia de nuestro país. Son todas las contradicciones, desde luego, pero también vemos todo llevado al límite. Es como el momento del caos absoluto, sobre todo en la etapa más violenta que es contra Huerta y luego contra los revolucionarios contra sí mismos. Claro, todos contra todos. Pero yo creo que ahí hay que pensar mucho en estos momentos llevados al límite, donde todo es caos. Imaginemos por un momento un hombre de 1,63 de estatura, de sonrisa amable, que le gustaba el baile, pero que creía que le hablaban los espíritus, Madero. Creía y le hablaban. Efectivamente le daban órdenes incluso. Claro, y está todo por escrito de lo que él como medium escribiente recibía. Transformó la realidad, quizá a partir de sus creencias. Claro. Quizá eso sí lo llevó a considerarse que realmente había sido elegido por la providencia, como le dicen los muertos desde el más allá. Y eso es lo increíble, que llega a transformar la realidad cuando su propio abuelo decía que la lucha entre Madero y Porfirio Díaz, en términos electorales, era la de un microbio contra un elefante. Pero claro, el abuelo nunca pensó que... Inicialmente así lo era, claro, tenía toda la razón. Pero el abuelo nunca pensó que los microbios pueden producir enfermedades y las enfermedades matan elefantes, que claro, fue lo que sucedió. Y se pueden propagar además casi epidémicamente. Absolutamente. Y finalmente la enfermedad se propaga y la revolución estalla en múltiples ciudades, en distintos clubes antirreeleccionistas. Madero llega al poder. ¿Tú crees que él estaba preparado para la presidencia o este debate que después se ha hecho mucho sobre si su carácter no le ayudó, si dejó o no dejó al ejército? Vamos a platicar seguramente
esta tarde-noche sobre los ejércitos, que son fundamentales en las revoluciones Claro, mexicanas. es que ¿sabes qué? Irrita. Madero me puede fascinar por un lado, tú sabes que lo he investigado bastante, esta parte que decías del espiritismo es algo particular, pero de repente puede ser irritante porque, retomando el concepto que manejó alguna vez el historiador Francisco Bulnes, era un idealista trágico. Es decir, parece que a los mexicanos nos gusta mucho este tipo de personalidades que tienen mucho como de el héroe romántico que se levanta, que mueve, que despierta, pero además debe de tener un mal final. Claro, tiene que morir trágicamente. No debe tener un final feliz, ¿no? Es decir, no podemos comprender que un final feliz donde Madero de repente llega a la presidencia y el país cambia y hoy seríamos otros, ¿no? Claro, y no solo no se eterniza, convoca elecciones libres, Exacto, y él se todavía- sale del poder. Y Madero comete una serie de errores, ya lo mencionabas, o sea, aceptar que gobernar con el ejército de Porfirio Díaz, aceptar que de la Barra sea el presidente interino, mientras él, siendo tan legalista, en vez de decir, no, pues aquí mis chicharrones truenan Claro. porque yo le gané a Díaz e hice que renunciara. ¿Yo puedo ser presidente? Pues no. Él dice, no, hay que regresar al camino de la legalidad y por eso permite el interinato de Francisco Derón de la Barra. Eso le da 6 meses a los viejos porfiristas para grillar, para fraguar, para todo. Incluso para reorganizarse. Claro. Y además les dice a la gente que te llevó con las armas en la mano y que seguramente muchos murieron por llevarte al triunfo, les dices, ay, muchas gracias por participar, les das su besito en la frente, váyanse a sus casas. Pues obviamente quedaron Les pasó a muy muchos, ¿no? molestos. Este claro. resentimiento a Zapata, por ejemplo. A Zapata, a Orozco, incluso a Villa también. Entonces, yo creo que si el pueblo estaba preparado para la democracia, como lo había dicho Madero en ese entonces, que yo creo que sí, él no estaba preparado para gobernar. Hay un momento fundamental en la escena trágica que es la noche del 17 de febrero. Ese día, Gustavo le había puesto un espía a Huerta para saber qué hacía y se dan cuenta de que que está negociando ya con los rebeldes de la Ciudadela. El propio Gustavo, o sea, que era calzonudo y que tenía el colmillo que no tenía Madero, va y lo aprende personalmente. Lo agarra, lo lleva al Palacio Nacional y se lo lleva al despacho presidencial y le dice, hermano, Aquí está el cabecilla. Aquí está Huerta, sabemos que se reunió en el Globo, y entonces Madero le da la oportunidad a Huerta, en vez de hacerle caso a su hermano y creer en él ciegamente, Claro, como le debía. da la oportunidad a Huerta de, a ver, general, ¿qué me tiene que decir? Y entonces obviamente Huerta, en ese histrionismo también tan clásico de los personajes de la vida política y la Y historia de nacional. este picaresco personaje que fue Victoriano. Claro, entonces se hinca y, señor presidente, yo soy el más leal de sus hombres, el primer soldado de la patria, déjeme demostrarle que puedo ser el hombre que va a salvar el régimen, deme 24 horas para demostrarle mi lealtad. Y entonces Madero, en vez de hacerle caso a su hermano, era su hermano, su carnal, sangre de su sangre. Y además su íntimo en toda la íntimo vida. en todo, resulta que le dice, Le crea a Huerta. le crea Huerta y todavía regaña a Gustavo. Le dice, ay, Gustavo, como siempre es un atrabancado. Agarra la pistola, se la Y da se la en regresa. la mano a Huerta y le dice, señor general, tiene usted 24 horas para demostrarme su lealtad. Y en esas 24 horas es Sucede. cuando Huerta aprende a Madero, a Pino Suárez, a Ángeles y a Gustavo. ¿Qué hubiera pasado si la generación de Ángeles o el propio Ángeles llega al poder y se vuelve presidente? Como quería, por ejemplo, Zapata, que le dijo, yo lo nombro a usted presidente porque usted me combatió. Fue la única persona que me combatió decentemente. Yo creo que lo que quedó de la Revolución Mexicana y que terminó siendo la familia revolucionaria institucionalizada en 1929 fue lo peor que quedaba de la Revolución. Toda esa generación clase mediera que se había opuesto a través de la prensa, que se había manifestado quizá en las huelgas de Cananea, Río Blanco o en otros movimientos, que se habían sumado ya sea al reyismo o al antireeleccionismo de Madero en 1909, casi todos ellos o prácticamente todos ellos ya estaban muertos en 1929. Y bueno, el hubiera no existe, pero quizá si hubiéramos tenido un futuro diferente en esa época. O sea, quizá el país hubiera transitado, hubiera tratado de regresar rápidamente a la idea del ciudadano independiente, libre y que ejerce su libertad. Claro. Y A la división además, de poderes para que esto ocurra, al la Estado de democracia, Derecho, no solo un legislativo, sino un judicial que realmente hace cumplir las leyes, que esa es su función, y a un ejecutivo que ejecuta o sea, una verdadera división parlamentaria. y además, bueno, simplemente ponte a analizar quién termina siendo la Constitución. La Constitución se supone que sea un pacto social. Claro. Un pacto social que incluya a todas las visiones o a las visiones más generales de la sociedad, ¿no? O a las Claro. mayorías. Pero la Constitución del 17 es el club de amigos de Carranza reunidos en Querétaro
para hacer la Constitución, los triunfadores. Y aún esos amigos, a Carranza como que cuando lee la Constitución no es precisamente que No, que porque le además guste había mucho. algunos radicales liberales Como Luis Cabrera. Mújica, Luis Cabrera y demás. Pero el punto es que no es un pacto social, es decir, ahí no está representado Zapata. Claro. Y no porque necesitáramos que Zapata fuera un diputado constituyente, sino porque quizás su Como cuerpo de representación. leyes, Ujú. la idea que tenía con el plan de Ayala, pudiera haberse manifestado de otro modo. Porque supuesto. finalmente, ¿en qué derivó con la Constitución? En el ejido, fracaso y demás. Un fracaso para el campo. Pues sigamos platicando, guisando como si estuviéramos en campaña, vamos a hacer juntos unas quesadillas y vamos a seguir pensando en Felipe Ángeles, en Villa, en estos ejércitos encontrados que no son sino manifestaciones encontradas de un país. Perfecto, vamos a la campaña. Pues vamos a guisar, mi querido Alejandro. Yo no sé si me siguen dando tantas ganas de guisar o hasta el hambre se me está quitando de tan buena plática, pero igual y... La historia y la comida siempre van de la mano, Exacto. eso indudablemente. Vamos a hacer entonces, si te parece, unos huitlacoches primero. Entonces vamos a echar un poco de aceite. No, si los revolucionarios hubieran tenido en su momento Aceite. esta mesa, exacto. verdaderamente, porque además sabían cocinar muy bien ¿Ah, y sí? además muy, así el fogón, echaban la carne, pues obviamente en el norte era muy común la carne, la tortilla de harina, de repente el frijol también lo podían hacer y por eso también entraban a las haciendas a acabar con el ganado. Claro. Secaban la carne, obviamente, Sí, la sí. carne seca que también es típico pues, para Típica, las campañas, claro. pero no comían mal. Y de hecho tú ves a nuestros personajes, quizá con excepción de Zapata Ujú. o Madero, que era bastante delgadito por su propia dieta espiritista y demás, pero Obregón, Calles, todos son grandes corpulentos. y grandes comelones, ¿no? Comen bien y beben bien. Vamos a picar un poco de ajo. Sígueme platicando de, digamos, no solo de la comida de campaña, sino de probablemente las vicisitudes de estos ejércitos, que se las veían pues negras, ¿no? Por ejemplo, la toma de Zacatecas habrá sido, por lo que cuentan los propios sobrevivientes de los dos ejércitos, bastante cruenta, ¿no? Fue una carnicería porque, pues imagínate, llega la División del Norte con sus 25,000 hombres a tomar Zacatecas, donde hay cerca de 7, 8,000 federales. Y Claro. prácticamente es una batalla de un día, o sea, no hay ni siquiera un sitio, no le ponen ningún Vamos a tipo agregar de un poquito de restricciones, todo desde las 10 de la mañana del 23 de junio de 1914 hasta cerca de las 5 de la tarde es la batalla y arrasan los villistas. Pero no conformes con eso, una vez que entran a la ciudad empieza la carnicería. Dicen que, por ejemplo, el camino que es de la ciudad de Zacatecas a Guadalupe, que es una población que está un poco retirada, me parece que unos 8 o 10 kilómetros, estaba tapizada de cadáveres de federales. Esos que 10 kilómetros. Sí, que era intransitable. No obstante que Ángeles impidió muchas muertes innecesarias. Ahora, para mí es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la Revolución. Cuando A ver, dime cuando por no, qué. no estaba en batalla, era un hombre humanista, filósofo, reflexionaba sobre la vida, sobre la Hasta democracia. espiritual, decía. Hasta espiritual, desde luego. Pero una vez que entra a la batalla se transforma. Y se entonces vuelve realmente se cruento. regodea con la muerte del enemigo y ve cómo cae y ve la sangre. Y entonces hay un éxtasis para él en todo ese tipo de elementos que lo puedes ver muy claramente cómo lo describe en su diario de la toma de Zacatecas. Y entonces ves la verdadera transformación en el guerrero, en el hombre que para él la pólvora, un cañón y una bala no eran simplemente algo en bruto, sino era prácticamente un arte. Mientras me platicas, Sí, si quieres, claro. voy sacando unos pocos de los quelites y deshojándolos. Ah, muy bien. Se oye maravillosamente bien. ¿Verdad? Bueno, pero siguiendo con Ángeles, Ángeles en un momento dado quiere o se acerca mucho a la idea de que el pueblo es la reivindicación y el pueblo se puede reivindicar. Claro. Y yo creo que en muchos sentidos no sin la educación. Entonces yo siento que Ángeles, ya después de las batallas del Bajío, cuando derrotan a Villa y a la División del Norte y se separa de Villa, se pierde en este idealismo, Claro. de repente lo vemos un poco socialista, lo vemos cantando loas, insisto, al pueblo, en la necesidad de la justicia, que todo eso es legítimo, pero era un momento de las balas, era un momento de cananas, era un momento Claro. de pólvora. Era No puedes imposible volverte idealista prácticamente. cuando no has resuelto Exactamente. temas tan centrales como la lucha, el ejército. Ya deja de ser el guerrero, ya deja de ser el realista y se convierte en un apóstol. Entonces, un apóstol... Ya no hay este Jekyll y Mr. Hyde del que tú decías. No, ya no, ya está Solo perdido. hay el lado santificado, por él Santificado y además parece que va, como diría la canción de El jinete, viene buscando la muerte. Se va a refugiar por allí en una montaña, en el Cerro de la Mora, allá en Chihuahua,
y ahí lo traicionan y lo aprenden. Y es cuando se lo llevan a Chihuahua para el proceso, que es famosísimo el proceso. Porque es finalmente un proceso injusto, ¿no? Injusto, es una venganza, ya Disfrazada se de sabe juicio. absolutamente, también como muchos juicios en la historia de México, se sabe que está condenado a muerte, incluso desde 1914 cuando había roto Villa con Carranza. Desde ese momento ya tiene sentencia de muerte. Felipe Ángeles, y entonces ya en Chihuahua, en el Teatro de los Héroes, se lleva el juicio de 18 horas, todo es el 25 de noviembre, las galerías llenas, la gente ahí. O sea, sí hay viendo. un acto realmente público, sí hay una puesta en escena. Sí, absolutamente. Y entonces hay fotos por ahí donde se ve el estrado, donde está Ángeles y 2 de sus hombres ahí siendo juzgados, el Consejo de Guerra, y cerca de la medianoche del 25, pues finalmente la sentencia, que es la pena de La muerte. pena de muerte. ¿Y lo fusilan? Y lo fusilan a las 6 de la mañana del siguiente día, 26 de noviembre de 1919. Que es terrible porque además... Terminamos ahora de poner en el plato las preparaciones. Hicimos nuestros huitlacoches, el hongo del maíz con un poco de más maíz desgranado y como recuerdas, cebolla y ajo. Y en cambio el quelite solo con cebolla y un poquito de sal. Y obviamente como estábamos en campaña, pues alguien nos hizo las tortillas, no nos daba tiempo de hacer todo, ¿verdad? Las soldaderas nos ayudaron, ¿no? Vamos a calentar si quieres unas tortillas, un azul, por lo menos unas 4, ¿no? Finalmente los revolucionarios no padecieron tanta hambre como por ejemplo en las ciudades. Sí hubo una hambruna ya por 1915 terrible, sobre todo por ejemplo en la zona centro, en la Ciudad de México, porque pues, obviamente había parado toda la producción de diversas cosas. Y además no llegaban, no llegaban, además por los conflictos militares. Entonces, como siempre, y eso también hay que tenerlo presente, porque luego se idealiza el asunto de la revolución, ¿no? La revolución como movimiento, la revolución como la violencia que debe de llevarte a una mejor situación. Bueno, pero la revolución tiene muchos bemoles. Claro. Y esos bemoles son los revolucionados, como los llamó Luis González y González, refiriéndose a toda la gente que se quedó en pueblos, que se quedó en las ciudades y que era la que padecía realmente... La consecuencia directa de la acción revolucionaria. Y vamos a tener luego en 21 con la paz obregonista o la llamada paz obregonista, una especie de primer censo, ¿no? Vamos a revisar cómo está la población en la ciudad. El punto es que hay 1 millón Mientras me cuentas voy de echando... mexicanos menos. Es decir, la revolución empieza en 1910 con 15 millones de habitantes en el total del país. Y para el censo de 1921 ya tenemos 14 millones. Entonces hay... Pero además también son cifras engañosas porque dice la revolución costó 1 millón de muertos. Hay que aclarar que cerca de ellos, de esos muertos, 500,000 fueron por la epidemia de influenza de 1918. La famosa influenza española. La española. 500,000 se murieron nada más de eso. Luego yo creo que en combate podríamos decir que se murieron cerca de 200,000. Y el resto son la gente pacífica que pues, llegaba... Los pacíficos que tanto se dicen, que, ¿no? que le toca el balazo, que le toca el bombardeo a un sitio, que entran los pueblos y como creen que están, los revolucionarios y como creen que están ayudando a los otros, fusilan. Ese tipo de gente que no estaba en armas, pero que también padece los estragos. Entonces también hay que ser cuidadosos con esas cifras, ¿no? Como hay que ser cuidadosos con toda la interpretación de la revolución, o como yo las llamo las revoluciones de la Revolución Mexicana. Absolutamente. Está llena de circunvalaciones, de movimientos totalmente centrípetos, centrífugos, de gente que aparece en el centro cuando debe haber estado fuera totalmente, que se vuelve personaje central cuando era un personaje secundario en la propia revolución. Se está haciendo de noche, si quieres vamos a hacer un fuego. Hagámoslo. Me parece alrededor de el fogón revolucionario típico. Y ahí en ese fogón vamos a consumir y a nuestras quesadillas y seguir platicando. Perfecto. Vamos, vente. Hablas mucho de historia, estás metido en la historia y también estás metido en la imaginación histórica, porque ya lo intentaste en tu primera novela, En Sangre y Fuego, donde la historia es un telón de fondo de las vicisitudes y las vidas de los seres humanos. Y yo descubro en esta novela que finalmente lo que te preocupa es lo que le pasa a los seres humanos en la historia. Sí, fíjate que eso yo creo que sí ha sido una preocupación constante.
porque creo que finalmente la mayoría es la que lo padece, la mayoría es la que lo enfrenta, la mayoría es la que resuelve o no todos los conflictos que se suscitan en movimientos como este. Es decir, sí tenemos a nuestros héroes de la patria, revolución, reforma, independencia, los niños héroes y demás, pero el gran problema de todo eso es que finalmente parece que la historia se detiene ahí y que nunca permeó, Claro. o que todo lo demás fue total y absolutamente... Te doy un curado de... perfecto. Nunca fue más allá de ser estos personajes. Entonces, para mí sí es muy importante es hablar de la naturaleza humana. O sea, yo pienso que realmente hay muchas contradicciones en todos los personajes, como es la naturaleza humana, como es el ser humano. Los Es decir, personajes de históricos como los seres humanos somos ambiguos claro, todos. el problema es que parece algo tan obvio, es decir, cuando se dice es que deberíamos ver ahora a nuestros héroes de la patria como seres humanos. Es una obviedad, pero es una obviedad que se les pasó o que a propósito se les pasó, sobre todo en el siglo XX, donde era necesario crear este tipo de mitos, este tipo de personajes perfectos, infalibles. Y yo creo que hay que regresar a esa obviedad de sí, eran seres humanos. Y también dudaron y también tuvieron suerte. Por ahí decía Fuentes Mares que durante la Guerra de Reforma Juárez fue, Dios era juarista porque todo Claro. le salió bien. Y sí, Sí, nos sí. puede caer bien Juárez. Hay todavía los conservadores que crean que maldito Juárez es el Sí, hijo sí. del demonio. Pero le salieron bien las cosas Claro. y sí determinó al siglo XIX en la segunda mitad y sí creó al Estado-Nación, pero con sus propias motivaciones, con sus propias dudas, con sus propios cuestionamientos. Es decir, es ese cuestionamiento constante que hoy mismo nos hacemos. ¿Hacia dónde va el país en el 2010? ¿Hacia dónde queremos llevarlo? Nuestras opiniones sobre la clase política, nuestras opiniones sobre los medios de comunicación. Es decir, mucha gente no sabe hacia dónde tomar partido, ¿no? Y a la luz entonces de la historia de México, ¿tú crees que nuestro futuro siempre sea trágico? Y yo creo que la historia y la historia que se va escribiendo tiene un elemento que siempre puede o no estar presente, que es la tragedia. Pero yo creo que conforme más la sociedad vaya incorporándose más o evolucionando más o cambiando su mentalidad y su formación cívica y su participación, yo creo que nos alejamos más de esos terrenos. Si hay manera de evadir, de darle la vuelta a la tragedia, y yo insisto en que es con la sociedad, más que con la clase gobernante y los políticos, es la sociedad la que debe dar ese paso. Pues brindemos por ese México, que será entonces el México de los ciudadanos. Pues brindemos con un jarrito. Así es, salud.